Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta charla que hemos preparado conjunto con el colectivo Ciberseguras. Agradecemos que estén aquí presentes. Primero quiero iniciar haciendo una mención especial a este día que es el Día del Orgullo y a seguir hablando del tema, levantando el orgullo, a seguir marchando, aunque ahora nos toca hacerlo a través de las redes. Y sin más preámbulo, Buenas quiero tardes y empezar bienvenidos presentando a a esta nuestras, charla. nuestras invitadas, que son Lil Fredes y Erika Smith, que pues tienen mucha información que darnos El orgullo a seguir sobre el marchando, acoso, aunque sobre información útil que eh, vamos a estar discutiendo y pues que nos interesan. Eh, Les cedo la palabra, chicas. ¿Alguien quiere comenzar presentándose, haciendo una breve introducción a lo que se dedican? Está abierto el foro. Hola Lau, hola ñañas, qué gusto participar en esta conversación sobre un tema que es tan importante como parar el acoso online, del que somos víctimas en muchas ocasiones. Bueno, yo soy Lil Fredes, soy comunicadora y tengo la enorme fortuna de pertenecer y compartir con mujeres maravillosas a través de la colectiva Ciberseguras. Y una de esas personas valiosísimas es Erika, que Erika presenta. Ay, muchas gracias y muchas gracias compañeras por invitarme y invitarnos en Ciberseguras a participar. Ciberseguras es una iniciativa que ya tiene varios años marchando, aprovechando de personas increíbles que han investigado y conocen mucho del tema como Lil, y también diferentes organizaciones como Luchadoras de México, Social TIC, Derechos Digitales, que es una red que tiene su sede en Chile, pero hay compañeras de derechos digitales en diferentes lados, técnicas increíbles también de Brasil, de Colombia, y también yo que participo desde la iniciativa Dominemos la Tecnología. Entonces agrupamos a mucha fuerza juntas y juntes, y la verdad es un honor estar invitada aquí acompañando a compañeras en Bolivia hoy día. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por darnos este apoyo, a seguir tejiendo alianzas, a seguir construyendo espacios de diálogo desde nuestra feminidad y nuestra experiencia, y bueno, pues desde nuestros saberes que ahora esperamos que se difundan y puedan ayudar a muchas personas más. Bueno, comenzamos con las primeras preguntas. Comenzamos hablando del ciberacoso. ¿Qué es? ¿Qué tipos existen? ¿Cómo se identifica? Y cómo es este proceso de estar en las redes, si es normalizada esta violencia. ¿Alguna de ustedes quiere comenzar? Bueno, a ver, el tema de la violencia en línea o del ciberacoso eh, es también un reflejo de lo que sucede en el mundo físico, ¿no? Las diferencias, yo creo, en el mundo digital es que este acoso o la expresión de estas violencias es masificado. No solo hay un agresor primario, que es quien sube una fotografía o quien insulta o quien expresa odio hacia las demás, y principalmente nos toca a las mujeres en cualquiera de nuestras identidades de género u orientaciones sexuales, eh, sino que hay otros agresores secundarios que son quienes comentan, comparten. Entonces es una violencia que desde mi punto de vista es masificada, y eso es lo que hace que la violencia digital y el acoso online sea tan fuerte y tenga consecuencias tan fuertes en las personas, en las mujeres. Entonces, bueno, hay diferentes niveles
hay ataques muy fuertes, no solo a personas, sino a colectivas, especialmente feministas, colectivas que están trabajando temas de derechos humanos, pero las que usualmente se dan en Bolivia, que las hemos identificado gracias a un reportaje que hicimos con La Pública sobre violencia digital, tienen que ver con la extorsión a través de fotos que han sido compartidas sin consentimiento y que son fotos que exponen la intimidad de muchas mujeres. La publicación, por ejemplo, de números de teléfono con mensajes sobre, no sé, prostitución y cómo se comparten en diferentes grupos en redes sociales y hay gente que empieza a molestar y acosar a las personas. La principal creo que es la de pornografía no, o de fotos íntimas no consentidas subidas a la red con extorsión, ya sea emocional o extorsión pidiendo dinero a cambio. Esas son las que más suceden en Bolivia, identificadas por el estudio. Ahora Eri nos va a contar cuáles son las 13 formas de agresión que se han sistematizado respecto al acoso en línea. Hola, hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Es bien interesante lo que estaba comentando Lil, porque yo creo que lo que señala es que tiene unas características bien únicas, lo que consideramos las manifestaciones de violencia de género en Internet, que no necesariamente lo hace ni nuevo, ni tan como si fuera una nueva forma de violencia. El acoso es acoso, ¿no? Pero la realidad es que, como bien dice Lil, puede ser masificada. Puede venir de fuentes anónimas que no sabes ni desde dónde, si esta persona está cercana geográficamente a ti o muy lejos. Entonces es difícil medir la amenaza que realmente representa y eso realmente incomoda y provoca mucha estrés y tensión. Y la otra cosa que tiene la violencia de género relacionada con la tecnología es que, aparte de ser fácilmente replicada, como mencionó Yalil, es fácilmente buscada. Entonces se puede ubicar y puede tener una experiencia donde la persona que lo revive, por ejemplo, en casos de videos de violación, entonces está como sujeta a su violación otra vez, ¿no? Entonces eso es muy preocupante y son características únicas quizás a este tipo de violencia, pero no necesariamente lo hace diferente de la violencia de género que conozcamos. Y creo que es importante empezar a entender cómo se manifiesta la violencia en Internet con estos ejemplos que nos dio Lil de cómo es más común o más conocido o experimentado en Bolivia, porque muchas veces lo primero que vamos a escuchar todo el mundo es que no es real, no es violencia, simplemente porque sucede en Internet. Como si lo virtual no fuera posible de lastimar o provocar daño. Nosotros consideramos que sí, es una expresión de violencia y hemos identificado junto con varias organizaciones luchadoras, Social TIC, nosotras en Dominemos la Tecnología, en mi organización, la Asociación para el Progreso en las Comunicaciones, y también otra organización que es Seguridad Digital, hashtag Seguridad Digital acá en México. Y lo encontramos útil dividir y como un poco deshilar cómo son las diferentes violencias, porque eso nos da mejor manera de reflexionar cómo estas diferentes tácticas y cómo defendernos ante ellas o incluso prevenirlas. No voy a decirlas todas, mencionó varias ya Lil, incluyendo la cuestión de la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas o videos íntimas, por ejemplo, y luego además aprovechar la extorsión, que puede ser mucho más efectiva porque funciona como en esa sociedad que es
tan sexista. No es posible que las mujeres podemos gozar de nuestra sexualidad libremente. No, es una excelente forma de extorsionarnos, amenazando que este gozo existió en algún momento. Pero también existen, obviamente, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, desprestigio. Y una cosa que muchas veces descartamos, pero que puede afectarnos profundamente, es la manera en que se usa la tecnología para el acecho, para monitorear cada movimiento, para saber en cada momento dónde estás. También estas diferentes manifestaciones o maneras de violentarnos en línea se interconectan. Puede haber un acceso logrado que no fue autorizado, alguien entró a una cuenta, y luego tuvo acceso a las fotos y empezó la extorsión, por ejemplo. Entonces, no son aisladas, se interconectan muchas veces. Y no podemos olvidarnos que también hay omisiones por parte de los estados cuando descartan, cuando intentas reportar que estás viviendo una amenaza de muerte o de violación y descartan que no es importante. Eso lo vemos mucho en casos de feminicidio, donde está recibiendo muchas amenazas a las personas que de posible muerte y no fueron atendidas, no fueron tomados en serio porque, bueno, regresa cuando de veras te viola o regresa cuando de verdad se peligra tu vida, ¿no? Entonces, estas son cosas a tomar en cuenta, que realmente lo virtual es descartada, y una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer cuando está sucediendo, no normalizarla, porque es tan común, especialmente el desprestigio, que solemos normalizarla. Y eso le pasa a cualquier persona que expresa una opinión feminista, por ejemplo, o una mujer pública de alguna manera expresando su opinión, siempre va a ser atacada o siempre van a tener que hablar primero de sus senos antes de su opinión, ¿no? Entonces, estas son las cosas, con nombrarlas, con identificarlas, nos ayudamos a darnos cuenta qué tanto las hemos normalizado en nuestras vidas. Sí, Claro, además, me parece, sigue. perdón, Liz, a mí me parece muy importante esto que mencionabas, Erika, que es este reproche, este tipo de control que significa este acoso para que las mujeres se mantengan calladas, ¿no? Es como una educación punitiva que se da, como mucho conductivismo, ¿no? Que este es el castigo que vas a recibir por hablar. Entonces, esto me parece muy importante y es para tenerlo muy en cuenta. Y adelante, Lil, te corté. No te preocupes. Lo que dices es preciso, ¿no? Muchos de los ataques que vivimos también de forma colectiva tiene que ver con eso, con no hables, no expreses tu opinión, no defiendas tus derechos, no acuses a quien te está violentando. Eso pasa muchísimo y es una forma de callarnos y devolvernos, entre comillas, al lugar al que pertenecemos, que no es verdad. Entonces, tendemos a normalizar, no solo nosotras, sino en general, porque la gente te dice, bueno, pero ¿para qué opinas en Internet? ¿Para qué te metes en una discusión en línea? ¿Para qué subes fotografías? ¿Para qué compartes fotografías desnudas con tu novio o con una persona que no conoces? Nuevamente es una revictimización, como sucede también en el plano no virtual, ¿no? Es, bueno, te agredieron porque saliste sola, porque era tarde, porque fuiste a una fiesta, porque sí, porque no y porque tal vez. Entonces, como vemos, esa normalización sucede en los dos ámbitos, en el online y en el no online, y es un poco reflejo de lo que sucede. Ahora, en el online creo que lo tenemos también más internalizado porque tenemos a veces pocas herramientas para entender cómo proteger mejor nuestra identidad, nuestra seguridad, o porque nuestros caminos recorridos en Internet son
son otros y estamos acostumbradas a ver que todo es respuesta contra respuesta y mucho hate, mucho troll. Entonces tendemos a normalizarlo más, pero eso no quiere decir que no haya una efectiva violencia de género. O sea, no es que todos en Internet somos sujetos de violencia, sino que hay una específica y muy fuerte que está mediada por cuestión de género. Bien, me parece importante igual resaltar esta cualidad ligada a este contrato de la sexualidad. Se puede decir también que es como si tú hablas en pos de tu libertad y no de mi placer, entonces esto debe ser censurado y te lo mereces, ¿no? Esta normalización de la que hablábamos. Bueno, pasando a las siguientes preguntas, ¿cuáles son las consecuencias y cómo esto afecta emocionalmente, físicamente a las víctimas, ¿no? ¿Cómo afecta vivir el acoso? Bueno, nuevamente contextualizando en Bolivia, porque me parece importante este encuentro que hacemos también desde Ciberseguras con Erika, con una mirada más de todo lo que está pasando a nivel global y en otros países, y este poquito de información que tenemos sobre lo que pasa en Bolivia, entonces nos ayuda a contextualizar. Lo que sucede en Bolivia con el acoso, con los testimonios que recibimos para aquel reportaje, es muy fuerte. O sea, no solo son las consecuencias emocionales, porque obviamente existe mucho estrés, existe mucho temor, especialmente al rechazo social, porque tenemos que recordar que nuestro país sigue siendo muy conservador y tradicionalista en todos los términos, entonces el rechazo social y señalamiento social es muy fuerte y eso trae consecuencias no solo emocionales, sino físicas y que impiden el desarrollo de la vida de las personas. O sea, hay casos de mujeres que han tenido que cambiarse de trabajo, han tenido que cambiarse de ciudad, han tenido que abandonar su colegio, por este tipo de publicaciones, por la filtración de sus fotos o de sus videos, e incluso perder el contacto con sus familias por no saber cómo afrontar que esto había sucedido. Y esto también pasa por una idea normalizada y es que es culpa de una lo que ha pasado, y eso no es cierto, ¿no? El agresor es quien, sin consentimiento tuyo, ha hecho públicas las fotos, ha hecho público el video o ha empezado a acosarte en línea, a publicar tu teléfono, a hacer públicos tus datos personales. Entonces, en Bolivia sucede así en términos personales, en términos individuales. Ahora, hay una cosa que aún no está pasando tan fuerte en Bolivia, aunque lo vemos ahora con la presencia de más colectivas y más organizaciones que luchan por los derechos humanos, por género, por identidades sexuales. Y es que todavía no hay tantos ataques a las organizaciones y a las colectivas. O sea, los ataques y el acoso es más individualizado, digamos. Pero Eri nos puede contar cómo es todo este trasfondo en los otros países y cómo hay una coalición, digamos, de gente haciendo estos ataques. Pues yo creo que esto se nota todavía más ahorita durante esta pandemia. Parecería que algunas personas no tienen gran cosa que hacer más que estar hostigando a la gente que quieren ya aprovechar de la tecnología y de Internet de una manera fructífera, digamos, sea
con clases de yoga, o sea, con debates acerca de violencia o acerca de los derechos sexuales, acerca de entidades, están en búsqueda de maneras de hacer ataques a eventos como este para asegurar que no sucede o que cuando sucede tienen bastante interrupción. Y eso no es nuevo, hay organización masiva de muchas maneras para atacar a diferentes espacios feministas, pero lo que es interesante es que sí saben cómo aprovechar por ejemplo, de plataformas de redes sociales para realmente limitar nuestros espacios de expresión. Y es preocupante porque sabemos que Facebook no fue creado con el afán de que las feministas nos organizaríamos, ¿verdad? O sea, eso no fue su inicio, y por supuesto su estructura refleja las ideas patriarcales que lo formaron, ¿no? Entonces lo hace muy fácil. Y lo vemos ahorita con la misinformación y desinformación que está sucediendo, que está como bajo mucho más vigilancia cualquier expresión feminista o que reta al poder, o que cuestiona las estructuras como están, que atreva a ser trans, por ejemplo, cualquier expresión, y lo quieren suprimir. Y lo que es interesante es que las redes sociales te dan herramientas para esto precisamente, especialmente en ámbitos como Facebook, donde pesa el reporte social. Entonces, hay muchas diferentes experiencias donde, conociendo los términos, un ejemplo, saben que Facebook requiere de un nombre real. Entonces, lo que puede hacer las personas antifeministas es checar si el perfil que lleva el nombre que es, no sé, feminista roja, qué sé yo. Entonces dicen, ese no es un nombre real, y reporten el perfil. Y Facebook tiene que verlo y dice, bueno, sí, no suena como un nombre real, y lo cuestiona y obliga a la persona a revelar su nombre hasta presentar identificación social, porque alguien lo reportó. Pero no estamos nosotras pasando a todos lados para reportar todos los diferentes handles que no son obviamente nombres. No es que Facebook en sí está haciendo una autobúsqueda para todos los nombres que no parecen reales. Es que alguien les hizo un favor con mucha dedicación de reportar estos perfiles. ¿Pero por qué les importó tanto? Porque son perfiles feministas. Entonces son otras maneras de aprovechar el sistema para limitar la expresión. Y bueno, la organización masiva en sus propias páginas de Facebook o en otros foros para atacar a ciertos grupos, es otra manera que están haciendo esto. Ahora, yo creo que es muy importante cuando hablamos de libertad de expresión, de reconocer que todo el mundo podemos tener diferentes opiniones y no queremos que nadie nos diga perra o que no se puede hablar mal de nosotras. O sea, la verdad, o sea, sucede. Pero es muy diferente cuando están intentando cerrar nuestros espacios o jamás dejarnos expresarnos, jamás tener chance de tener la palabra. Esto sí ya es limitar nuestro espacio de expresión, como si el único que tuviera este derecho de libertad de expresión es algunos que ya tienen bastante voz. Entonces, ha sido estudiado por parte de mi organización ya por muchos años que esto está teniendo no solamente un impacto en términos de que tenemos menos espacio, sino que nos cuestionamos en cada momento si vale la pena expresarnos en ciertos temas o mejor autocensura, porque la verdad, para poder llevar a cabo esta actividad de expresión feminista, sabemos a lo que estamos, o sea, que vamos a estar sujetos a mucho ataque. Y eso es un gran ejemplo para cualquier otra compañera que está buscando explorarse. Yo digo de manera general feminista, pero imagina todas las personas que están explorando otras identidades, que están con curiosidad o queriendo conocer su sexualidad. Imaginamos también como esas tácticas que de repente ponen mucha luz sobre individuos y también grupos en países donde, por ejemplo, es ilegal ser lesbiana y cómo eso te puede poner en peligro tu vida. Entonces, hay muchas cosas a considerar con estos intentos de siempre silenciarnos. Sí, me parece muy importante esto que mencionabas, Erika, que eh,
realmente se nos quiere censurar en un espacio que ya está censurado, ¿no? En el poco espacio que tienen las mujeres, quiere ser coartado. Y a raíz de esto, quiero pasar a cómo nosotros trabajamos una denuncia, ¿no? También otro tema que es esto de lo que sale a raíz de este estudio que hace Lil, es como, ¿por qué no siempre se denuncia? Por cuáles son las sanciones reales que tiene el acoso en Bolivia y, bueno, en otros lugares igual, o sea, para ampliar el espectro, la visión de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer y por qué acá aún no se lo hace. Bueno, a ver, en Bolivia de por sí ya es limitado el acceso, bueno, en general en todo el mundo es limitado el acceso a la justicia para las mujeres, para las diversidades, peor aún. Es muy limitado por los mismos prejuicios existentes, por la falta de, no solo es una cuestión de legislación, sino es una cuestión de falta de voluntad política, judicial, por los prejuicios que persisten, por cómo está conformada y configurada la sociedad, por el mismo sistema patriarcal que está imbuido en cada pequeño paso. A eso, en cuanto a lo digital, tenemos que sumarle que en Bolivia no se consideran estos espacios. O sea, la, entre comillas, ciberpolicía parece que la única función que tiene es la de, no sé, los guerreros digitales de cualquiera de los lados, perseguir memes, asustarse mucho con publicaciones en redes que tengan que ver con algo político y ya. No se entiende, por ejemplo, que las violencias catalogadas en la ley 348 aplican para todos los ámbitos, incluido el digital. Y en conversaciones con la FELCB, en el caso del reportaje que hicimos con la pública, nos dijeron que no tenían un registro sobre violencia digital, sobre denuncias de violencia digital. No lo tenían porque no sabían cómo hacerlo, no tenían protocolos para hacerlo, que en todo caso lo registraban como violencia psicológica, aunque sabemos que en muchos de los casos no aplica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la extorsión. Y el único precedente que hay de haber logrado algo, que ha sido bajar los videos de internet, ha sido el de la periodista Paula Belmonte, que ha logrado que la justicia boliviana exija que se bajen los videos, pero todavía queda pendiente el juicio y la sanción al agresor, al que le extorsionó. Entonces, no hay herramientas y no hay una comprensión para poder hacer estas denuncias. Entonces, y no me gusta ser pesimista, pero viéndolo con datos, no creo que vaya a ser posible en un corto plazo, ni creo tampoco que la sanción pura y dura sea la única forma. Entonces, lo que sí creo es que debemos nosotras generar espacios seguros para nosotras mismas y generar espacios de contención, grupos de contención, de ayuda, de compartir nuestros conocimientos. Y lo que sí exigir a los estados es, y a nuestro estado especialmente, el reconocimiento de las violencias y la legislación. ¿Para qué? Para tener más fondos, para tener protocolos que puedan incluir estos datos y hacer visible cómo se están gestando estas diferentes violencias también en el mundo digital. Y además la formación a funcionarios y funcionarias públicas para que entiendan qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias del acoso y de las violencias en línea y cómo eso limita el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanas. ¿Sabes, Kelly? Es bien interesante lo que estás diciendo como
cosas o factores a tomar en cuenta con la legislación. Hace un buen de tiempo en APC hicimos un estudio sobre unas legislaciones específicas en diferentes partes del mundo y casi siempre surge una legislación específica de esta naturaleza cuando tienes a alguien que vivió una experiencia horrenda y ella llega a ser como la vocera o lo que decimos en inglés, no sé cómo se dice en español, el poster child de esta iniciativa. Muchas veces una adolescente que fue victimizada y entonces cobran conciencia sobre que el impacto del ciberbullying es real, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces es porque la persona se sintió obligada a tomarse la vida o no seguir adelante con su vida por el nivel de, si quieres, violencia psicológica que estaban ejercitando en su contra. Y lo que es interesante de casi todas esas iniciativas que luego logran pasarse y respecto de los partidos, es que a veces son más punitivos que legislación de violencia de género, como por ejemplo para violación. O se llegan a pasarse tan rápido y tan preocupados, sobre todo porque muchas veces se centra en jóvenes y juventudes. Entonces, muchos mamás y papás en la legislatura están como, no con mi hijo. Entonces, es interesante porque se pasan sin presupuesto, sin ningún programa educativo, sin trabajo de concientización con la policía, sin ninguna medida acerca de derechos políticos básicos, donde se supone que de repente se puede violar todo tipo de privacidad para indagar y perseguir a la persona. Y entonces pueden seguir siendo pertinentes como leyes, pero muchas veces cuando son retados ante las Cortes de Justicia Suprema, están descartados como anticonstitucional en muchos casos. Entonces, yo creo que hay que cuestionarnos mucho cuándo es necesario tener nueva legislación y cuando lo que es más necesario son políticas públicas que realmente están trabajando en todas las esferas de capacidad y educación. Pero hay otro aspecto con este proceso de normalización y es que la gente no va a denunciar por los malos tratos ante las autoridades, pero también no denuncian en las redes sociales. Y esto lo hemos visto, que no se molesten en denunciar porque piensan que la red social no va a hacer nada. Y el récord histórico de las redes sociales sí pinta esto, o sea que no hay mucha respuesta, pero esperemos que gracias a mucha presión por organizaciones como la de nosotras, iniciativas como Ciberseguras a nivel mundial, ha habido bastante énfasis en este tema, no solamente en responder mejor a la violencia de género y entenderlo como algo interseccional, porque no va a ser gran sorpresa que las personas, por ejemplo, de color, viven mucho más, no solamente de racismo, sino ataques violentos y de género. La comunidad queer también. Entonces, hay que verlo desde una perspectiva interseccional, no atenderlo en aislamiento como si uno sucediera en aislamiento de otras condiciones. Entonces, es importante entender esto porque si no estamos reportando los casos, la plataforma puede decir, pues todo está chido aquí, ¿no? Cuando hemos dicho que está más que claro que recibir una respuesta que tu amenaza en contra tuya, pues, donde están diciendo que te van a asesinar o violar y quién sabe qué a tu perro y quién sabe qué a tu familia, luego responden con cosas como, esto no es violación de nuestros términos, ¿no? Estás como, ¿qué? Entonces, por esta razón y esta falta de acción, muchas han dejado de denunciar. Pero es importantísimo reconocer que cuando se trata, por ejemplo, de sextorsión, donde están pidiendo más fotos íntimas, más videos o de sexo en vivo, o están pidiendo dinero para no difundir fotos íntimas, hay una reacción mucho más rápida, tanto de Twitter como de Facebook. Y Facebook obviamente también cubre Instagram. Y es importante, lo chistoso es que el enlace yo lo encuentro en inglés siempre, pero todo el mundo lo rellenamos y sí encontramos mejor respuesta que antes.
Incluso Facebook ha desarrollado un programa piloto que próximamente están por sacar en América Latina, donde pueden codificar de cierta forma la imagen y cualquier otra persona que intente subir esta imagen que tú has calificado como una foto íntima, a lo cual no diste consentimiento, lo pueden bajar e incluso cerrar la cuenta de cualquier persona que lo intente distribuir. Entonces, esto es importante porque incluso si creas una nueva cuenta y intentas subir la foto, van a cerrar la cuenta nueva. Entonces, son iniciativas muy creativas, pero muy en pañales, y hay que insistir y hay que seguir reportando para que ellos rinden cuentas y entienden que este problema es tan masiva como es. Empezaron más o menos recientemente a emplear a veces también inteligencia artificial para poder detectar estas cosas. Twitter es muy orgulloso de esto y dicen que así han bajado mucho los ataques. Pero hay que entender que cada plataforma también es diferente. A Twitter no le importa que alguien quiere difundir fotos desnudas de sí misma. O sea, no es problema para Twitter. Mientras para Facebook, cualquier posibilidad de un pezón hay que cerrar, ¿no? Entonces es muy importante tener claro en qué plataforma estás para hacer diferentes cosas. Yo, por ejemplo, podría ayudar a mi amiga a denunciar en Facebook y decir, esta foto no es con consentimiento de mi amiga, y lo toma en serio Facebook. Pero en Twitter quiere saber de la persona afectada si realmente ella no lo quiere difundir, porque ellos creen que no hay problema en difundir fotos desnudas. Entonces, aunque yo puedo estar hablando por mi amiga, ellos lo quieren escuchar de ella. Y en este sentido, para acompañar a nuestras amigas que están enfrentando ataque o intentando tomar decisiones, es súper importante escucharlas. Si no quieren denunciar, que no denuncien, ni en plataforma, ni ante la policía. O sea, hay que realmente respetarlas. Quizás no es lo que tú harías, pero ¿qué quiere hacer tu amiga? Y quizás va a cambiar de opinión y hay que apoyarla en ese momento también. Una área que consideramos muy importante si estamos pensando en denunciar y que siempre es útil para ayudar a la denuncia es documentar, es tomar una impresión de pantalla. Y eso es importante porque en redes sociales muchas veces es el flashazo de la amenaza y luego cierran cuenta o borran esto y hasta te crees que estás volviendo loca. Pero sí lo viste y sí efectivamente estuvo. Entonces, si te acostumbras a hacer impresión de pantalla de las amenazas, te sirve para documentación, ya sea ante una denuncia en redes o ante una denuncia con la policía, pero también te sirve para después examinar, pues, ¿quién fue esto? ¿Qué cuenta fue? ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Quiénes son sus amistades? Y podríamos empezar a trazar redes que están conectadas a esta persona y quizás empezar a entender cómo fue que llegó con nosotras en primer lugar. Esto no es para la persona que está viviendo el ataque. Ese es el trabajo que nosotras podemos hacer para acompañarla en solidaridad feminista, para entender más lo que ella está viviendo y por qué, desde dónde. Aunque realmente esta búsqueda infinita de ¿por qué nos hacen esto? Pues es porque son unos misóginos y porque pueden. Sí, gracias, Erika. Muy importante. Quisiera recalcar estas partes que realmente son sumamente importantes, que es la mirada interseccional que deben hacer nuestras autoridades, lo que dice Lil, que es la acción de estas en pos de generar normas, y más que generar normas punitivas, cambiar estas estructuras que mediante políticas públicas que transformen la realidad para que tengamos más espacios seguros como mujeres, como minorías, como usuarios de los espacios digitales, ¿no? Y a partir de esto me parece muy importante el recalcar estos hilos que vamos tejiendo entre comunidades, colectivos feministas, para construir prácticas con las cuales nosotras podamos defendernos a nosotras mismas, ¿no? Porque ante el abandono, ¿no? Ante la poca responsabilidad del Estado, de las instituciones que nosotras tenemos, pues no estamos solas y nos vamos a acompañar hasta que esto sea una realidad, ¿no? Y bueno,
continuamos por el camino que tenemos adelante, que es cuáles son las propuestas, cuáles son los consejos y cómo nosotros o cómo las víctimas, bueno, yo me incluyo entre las víctimas porque creo que muchas de las personas que conozco que estamos cercanas y nosotras somos víctimas de la violencia, ¿no? Y cómo rompemos el silencio para transformar nuestro entorno. ¿Cómo es posible esto? Li, te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en varios escenarios y como en varias escalas, ¿no? Primero, a nivel individual o más cercano, y yo creo que es muy importante tomar acción, las que podemos hacerlo. Como dice Eri, no todas tenemos las mismas, no sé, hasta el mismo modo de ser para hacer una denuncia o para apoyar. O sea, todas tenemos como diferentes áreas de acción. Pero creo que una muy importante es estar pendientes de lo que está sucediendo, aportar, hacer ejercicios de sororidad en línea también, cuando vemos que están acosando a alguien o cuando vemos que están publicando fotos que creemos que no son consentidas, denunciarlas o tomar los pantallazos que dice Eri, que pueden servir luego para hacer denuncias o para demostrar cómo está sucediendo esto. A mí me parece muy importante lo que sucedió la anterior semana, por ejemplo, en la que una periodista que no estaba en ejercicio de sus funciones periodísticas, denunció a título personal una cuenta de Instagram en la que se estaban publicando fotos de niñas y niños y que básicamente era una subasta de niñas y niños con fotos tomadas de aquellas que habían compartido sus padres, ¿no? Era como un catálogo en línea. Y veamos que esta acción que hizo Marcela Araúz publicando esto llevó a que la prensa se hiciera eco, por tanto las autoridades al fin miraran cuál era su trabajo y entendieran para qué sirve un poco también la policía cibernética y empezaran a investigar esta cuenta. Y al final esta cuenta se terminó dando de baja. Una pequeña acción individual generó todo un proceso que beneficia a la sociedad. Entonces, si estamos a nivel individual con nuestras posibilidades desde lo que podemos hacer, con un ojo pendientes, es importante. No solo para la denuncia, sino para el acompañamiento. Si yo veo que están atacando a alguien, pues podemos contrarrestar. O sea, si hay muchos mensajes de odio con muchos mensajes de amor y de apoyo, podemos ir contrarrestando eso y hacer que las personas no se sientan solas en ese espacio y que sepan que estamos ahí. Ahora, a nivel colectivo y a nivel de organizaciones, creo que es muy importante que empecemos a apropiarnos de estas herramientas, pero no solo en su uso, sino en el entendimiento de cómo funcionan. Bueno, no podemos dedicarle toda nuestra vida, pero es un lenguaje que tenemos que empezar a aprender y podemos intercambiar y unirnos con otras personas que saben de otros temas en Internet, porque nuestras colectivas van a ser atacadas y van a ser atacadas de formas inimaginables. Ahorita en Bolivia todavía no hay casos tan duros como los que han existido en México, en Guatemala, con instituciones que son edificios de gente haciendo ataques. Entonces todavía tenemos como un poco de tiempo para irnos preparando y para hacer nuestras prácticas más seguras. Hay cosas que podemos hacer nosotras. Entonces, apropiarnos más de la tecnología sin miedo, consultando entre nosotras, contactándonos con otras colectivas, compartiendo nuestras experiencias. Y creo que una cosa muy importante que ya le estamos haciendo es generar espacios como este. Que podamos conversar, que podamos ponerlos en discusión, es muy valioso. Y que podamos mostrar que pues estamos organizadas y que somos muchas. Gracias, Li. Erika, ¿qué camino tenemos por delante? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Y cómo podemos parar este
este círculo de silencio que surge a través del acoso. No, pues es que me encantó todo lo que dijiste, Lili, y es difícil agregar a esto. Yo creo que hay maneras como muy sutiles a veces que también está tan internalizada la violencia. Sabemos, por ejemplo, que la gente que denuncian reciben mucho ataque y eso es parte de la táctica, ¿no? De silenciar que no denuncian. No quiero pensar lo que la periodista vivió de amenazas y desgusto por todo ese labor que mencionas. Pero yo estuve pensando mucho cómo muchas veces se regresa a nosotras como si fuera culpa, como tú porque no sabes más acerca de la tecnología, tú porque dejaste tus configuraciones tan abiertas, pues, ¿qué esperabas? Es lo igual que nos dicen, es igual a lo que dijo antes también Lil, tú por qué mandaste la foto desnuda, y es siempre echar la culpa sobre nosotras, que nosotras tenemos que hacer estas cosas. Para estar y crear y asegurarnos espacios seguros para nosotras y nosotres. Y aunque es molesto siempre tener que checar antes de subir a un coche si hay alguien atrás, siempre hay que estar mirando atrás caminando por la calle, siempre tenemos la mirada en 1000 lugares para asegurarnos. Siempre estamos pensando cuál es la medida de escape si estamos en una cita donde no estamos tan seguras. O sea, siempre tenemos como este proceso de como un foco de alerta o algo que nos hace parar los pelos, ¿no? Y eso es una habilidad que tenemos que también desarrollar con la tecnología. Y bueno, odio decir tenemos que, ¿no? Pero es como otra manera de verla. Si yo quiero crear este espacio seguro, ¿qué son las cosas que yo voy a ir checando? Y no quiero decir que es una responsabilidad individual únicamente, pero cada que yo me aseguro más, también estoy asegurando a mi colectiva. Entonces, quizás mi colectiva está planeando, ustedes en Bolivia manejan la palabra scratch. Entonces, quizás estamos organizando un scratch chido, pero si yo digo, ya vamos al scratch, y en Twitter estoy etiquetando a todas las personas que vamos al scratch, que además vamos anónimas, pues no ayudé a mi colectiva mucho, ¿no? Entonces, o si yo estoy obviamente participando y involucrada en alguna iniciativa, pero otras personas están dando apoyo de otra manera y no pública. Si no cuido de mis cuentas y yo tengo esta comunicación con ellas, las puedo poner en riesgo. Por ejemplo, si estoy invitando que vía mi cuenta se puede recibir denuncias de Me Too, pues si hackean mi cuenta, entonces pueden saber quién dijo cosas. Aunque yo dije, yo estoy manejando todo el anonimato en el mundo, pero si no estoy cuidando el contexto, si no estoy cuidando cómo lo publico y si no cuido los canales que yo ofrezco para estos tipos de denuncias, entonces estoy haciendo, es una falta hacia mi comunidad, ¿no? Entonces, hay medidas muy básicas que podemos estar tomando todo el mundo, pero las que estamos en este puesto de ser defensoras o de apoyar, tenemos que aprender todavía más acerca de la tecnología. Tenemos que asegurar que nuestras cuentas no son fácilmente permeadas, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, tener verificación de 2 pasos, ¿no? Para asegurar que nuestras cuentas por lo menos vamos a estar dándonos cuenta que alguien está haciendo el intento. Tenemos que estar pensando que como colectivas feministas que administramos una página, si hay una sola administradora de esta página y logran tumbar a su cuenta de ella, toda mi colectiva pierde acceso a la página. Entonces tenemos que ser estratégicas en cómo manejamos nuestra defensa digital en este sentido.
Espero no ha habido enredado más allí. Hay algo que quería mencionar que me parece súper importante. No lo he escuchado y quizás no es un término que se usa en Bolivia tanto, pero en México sí se usa, en general se usa muchísimo. Y es un término de pornografía de venganza. Y yo quería mencionar esto porque muchas veces están pasando legislación que es en contra de sexting, de enviar fotos íntimas, en vez de en contra de la distribución. Pero el momento que enmarcamos este acto de distribución de fotos íntimas sin nuestro consentimiento como pornografía de venganza, estamos haciendo un gran... es un nombre sumamente inadecuado. Uno, allí está implícito la culpa, algo que ella hizo que ameritaba este tipo de acción, que él estuviera justificado en hacerlo. Y niega que no hay todo un sistema atrás, que no solamente es la persona que primero lo publicó, que puede o no haber sido pareja, puede haber sido el taxista que encontró el celular, que no tuvo contraseña del celular y lograron ver las fotos, puede ser el mejor amigo del novio que agarró el teléfono, puede ser la nueva novia. Hay muchas maneras que estas fotos llegan a distribuirse en la red. Y aunque sí hay formas en que se pueden bajar, lo que es preocupante es que ya las maneras de acumularlas en PAC tienen también tintes de mecanismos de crimen organizado incluso. Entonces, es muy, muy, muy importante entender que no estamos hablando, cuando estamos hablando de la difusión de fotos íntimas sin consentimiento, de nuevo se pone toda la responsabilidad en la persona que tomó la foto con tanto gozo. Y se castiga a esta persona por su expresión sexual y le echen la culpa a ella por no haber tenido cuidado. No hay cuestionamiento a por qué o cómo o quién difundió y no hay cuestionamiento que hay todo un sistema e infraestructura atrás que ahora está no solamente distribuyéndolos, pero teniendo ganancia de esta distribución a nivel masivo, que está implícito en esto, no solamente la foto, pero toda la información personal de la persona en la foto. Y este tipo de negocio, como el ejemplo que dio Lil de trata de niños y niñas vía Instagram, son muy complejas y muy difíciles de vencer. Y nadie está cuestionando eso y no tienen que hacerlo si la culpa la tiene la chava únicamente. Sí, me parece muy importante. Gracias por este aporte. Me parece muy importante para retomar el tema que habíamos hablado antes sobre la responsabilidad que tiene también la institucionalidad de pues hacer un trabajo de conciencia para transformar la sociedad, porque no sirve de nada que se esté presionando para que esto cambie, para que tenga acceso, para que la gente pueda denunciarlo, para que pueda haber vías para que esto sea solucionado de una manera legal, si es que esto no tiene una clave feminista en la cual se trata, ¿no? Y también, pues, tomar estas realidades en cuenta, ¿no? Esto que decías, Erika, de la pornografía de venganza, que en realidad igual el término pornografía es un poco ambiguo, creo, porque en realidad no es una pornografía, es como un acoso, es realmente violencia sexual. Eh, y creo que esto es algo que no debe ser tomado de esta manera ambigua, porque como tú dices, luego crea rédito, genera recursos y es en torno al sufrimiento de la víctima, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, claro, Lili. Bueno, hay una cosa más que quiero añadir y que creo que es muy importante llamar a nuestra población boliviana, que sigue siendo tan conservadora. Y creo que hago un llamado especial a padres, madres, a las familias, a los entornos en los colegios, a las amistades. Y es que también si sacamos esa estructura machista de que
las mujeres no podemos disfrutar nuestra sexualidad, no podemos expresar nuestra sexualidad, tenemos que ser siempre recatadas. Y si quitamos esos tabúes sobre la sexualidad, también le quitamos mucho peso a que la difusión de estas imágenes sea tan fuerte emocionalmente para una persona. Entonces, cuando leíamos los testimonios que nos llegaron en ese reportaje en La Pública, el notar cómo las mismas familias, o sea, el temor por la familia, por la reacción de la familia sobre algo que no debería estar satanizado, era muy fuerte. E incluso hay gente que ha intentado quitarse la vida o que ha sufrido una depresión tan fuerte por todo ese señalamiento social que no debe ser, primero no debe ser hacia la persona que está siendo víctima de la distribución ilegal de una foto suya, pero es que además no se puede satanizar la expresión de la sexualidad, de la experimentación, y si quitamos estas presiones sociales, tal vez, si empezamos a pensar de otra forma, de abrir más, de tener un enfoque no patriarcal, sino más sororo, más feminista, podamos aminorar esas consecuencias emocionales sobre la distribución de estas fotografías. O sea, al menos, claro, sería como lo han hecho sin mi consentimiento, pero no me afecta en el sentido que ya no quiero ver a nadie, ya no quiero que me conozcan, me voy a cambiar de nombre, me voy a cambiar de país. Entonces creo que es muy importante también llamar la atención de la sociedad en su conjunto, y que esto tampoco sea excusa para las familias para estar invadiendo la privacidad de sus hijas e hijos en internet y en sus redes sociales. Solo tener los cuidados suficientes y conversarlo. Oye, quiero enfatizar lo que dijo Lil, pero 1100 veces subrayarlo, porque muchas veces cuando decimos, ya lo subiste, o sea, ¿cuántas campañas no dicen, ya es permanente, ya está en internet? Lo que se sube en internet jamás se quita. Bueno, básicamente estás diciendo a la chava en cuestión, pues tu vida está arruinada, ¿eh? Ya no tienes ningún futuro. Y eso no es cierto. Sí hay formas de bajar las cosas. Hay por lo menos maneras de exigir que Google, por ejemplo, no demuestra tu nombre al lado de una foto desnuda, número 1. Número 2, ya mencionamos, Facebook tiene todo un programa para bajar este tipo de imágenes y Twitter también responde a estas demandas. Incluso hemos hecho que páginas porno bajan diferentes fotos e imágenes. Y hay diferentes, no es fácil necesariamente, pero lo más importante no es que se está circulando esta foto, sino la actitud ante esto. Esto debe de solamente reflejar sobre las personas que lo distribuyeron, no sobre la chava en la foto. Y más ahora que hay posibilidad de hacer imágenes totalmente falsas como deepfakes. Nada más, muchas colegas en Ciberseguras también forman parte de una iniciativa que se llama acoso.online, y de hecho varias ligas de apoyo los hemos puesto a su disposición. Seguramente ustedes la pueden compartir después, estas ligas. Pero acoso.online es específico, ellas lo llaman pornografía no consentida. Yo estoy contigo, Laura, diciendo que no es pornografía, porque para mí pornografía es algo mutuo, es trabajo, es consentido, hay contratos de por medio y condiciones de por medio, es parte de la economía. Eso es la pornografía. ¿Estés de acuerdo o no con ella? Así debe de entenderse la pornografía, entonces tampoco lo es, en nuestra opinión, en APC. Pero ese sitio de acoso.online tiene la manera en solicitar la baja o tener apoyo desde cualquier lado. Lo que es súper importante, sin embargo, es que existen sitios en internet que hay que checar con mucho cuidado. Si es un sitio, digamos, más casero, hecho por gente que quieren ahora sí vengar. Porque estas personas, cualquier persona que escribe a este tipo de sitio,
van a tomar tu correo electrónico y publicitarte. Hemos visto a cuentas de packs donde dicen, nada más escríbenos y la bajamos, ¿eh? Ajá, ¿cómo no? Te hacen perfil, te proyectan más. Y si consiguen tu número telefónico, lo publicitan para que la gente te acosen directamente en tu teléfono. Entonces, mucho cuidado en los diferentes sitios donde vas a hacer una denuncia. Si es un sitio, digamos, en grande de pornografía, como Xvideos, esto es oficial. Pero es, no sé, Zetas de Bolivia, cuestiónate. Si vas a escribir a ellos, probablemente no vas a tener éxito. Pero todo esto también podemos explorar juntas y ir especializándonos en cómo resolver estos tipos de casos consultando los recursos como acoso.online o ciberseguras. Me encanta esto que último con lo que nos dejas, Erika, que es pues la posibilidad de seguir charlando, de seguir conversándolo. Ahora quiero ir un poco a las preguntas que nos han dejado en el Facebook Live. Tenemos una pregunta que es, ¿cuál es su posición sobre el Scratch? Ya lo habías mencionado un poco tú, Erika, y quisiera, tal vez, si es que tienen algo más que agregar, Lil, no sé, abiertas a la respuesta. Bueno, es un tema complicado. Creo que es un tema que igual está en construcción, pero yo creo que tenemos que encontrar caminos desde los cuales contar nuestras historias. Si no nos creen en la institucionalidad, si no nos creen en nuestros entornos sociales, si no nos creen aquí, no nos creen allá, pero además, cada vez que decimos algo y nos tildan de cualquier cosa, eso es creído al minuto y no hay problema con que nos acosen a nosotras, pues yo lo veo como un recurso que a veces no nos queda de otra. Y además, hay otra cosa muy importante, y es que el Scratch no es una cuestión de, primero, de venganza, es una denuncia pública, y segundo, también es una alerta para otras compañeras, para otras personas. Es un tema difícil y complicado, creo que tiene diversas implicaciones, que a veces se puede utilizar, pero en la menor cantidad de veces ha sido así, de forma inadecuada. Pero es muy chistoso ver a la gente preguntando por por qué no se ha presumido la inocencia de tal persona, cuando al revés es como nunca nos creen. En muchas familias, no solo en lo online, no solo en lo digital, pero en casos de abuso sexual infantil, en casos de acoso callejero, en casos de acoso de profesores a estudiantes, pues a nosotras no nos creen y se nos presume culpables de estar acusando sin razón. Entonces, a mí me parece que ahí hay muchos temas que debatir. Y a mí lo que me parece importante del Scratch y de los Scratches bien documentados, justo ahora ha salido en Colombia con un par de periodistas que han hecho un reportaje sobre denuncias a un importante director de cine acá. Ese reportaje está bien hecho, está con toda la documentación, respeta el anonimato además de quienes hacen las denuncias, tiene herramientas periodísticas que avalan como toda la construcción de la historia y le dan ese peso investigativo. Pero más allá de todo ese trabajo, a mí lo que me parece importante es que nos muestra quiénes pueden ser potenciales victimarios, quienes están generando prácticas abusivas y violentas y nos pone alerta, ¿no? Y a mí eso me parece de gran valor. O sea, lo discutíamos con unas amigas que están en Cochabamba justo, que les mando muchos cariños, porque es una idea que no había salido de nosotras tres, pero es como, si hay un TripAdvisor, ¿por qué no generamos un MEnAdvisor? O sea, tanto con calificaciones
positivas como negativas, pero si tuviésemos si nos contásemos más, quiénes en los círculos están siendo violentos o han violentado a distintas amigas, pues caeríamos menos en sus trampas. Y eso. Y en todo caso, el Scratch online no es diferente a contarle a todas mis amigas lo que me sucedió con tal o cual persona, ¿no? Solo que así como ellos hacen públicas nuestras fotos o los insultos hacia nosotros hacemos públicos sus agresiones y sus violencias. Puede ser un poco controversial, pero creo que hay que tomar en cuenta todos estos elementos y que nosotros también tenemos el derecho a que se nos crea. Claro. Eso es hermoso lo que dijo Lil, pero quiero agregar, depende de tu país y la legislación de difamación. Porque si vives, por ejemplo, en Uganda o incluso si vives en Pakistán, tú puedes ir a la cárcel por haber dicho algo. Y porque muchas veces este tipo de expresión de tu experiencia vivida se puede calificar como híjole, no sé la palabra libel, pero además es un delito en muchos países donde se castiga con cárcel. Entonces es importante también conocer tu ámbito. Y porque si estás pensando que lo vas a hacer anonimato, tienes que tener mucho cuidado también en este sentido. También lo vivió compañeras en El Salvador que estaban denunciando una situación de acoso muy fuerte en sus universidades. Entonces, no es para desanimar, pero sí es para fortalecer sus redes, fortalecer sus procesos, pensar en la estrategia antes de hacerlo, por todas las razones que ha mencionado Lil, que una persona puede o una colectiva puede decidir adoptar esto. Pero obviamente Internet deja huella. Entonces hay que saber que algunas personas tienen mucho poder, mucho dinero y mucho interés en seguir esta huella y silenciarla. Y siempre cuando pensamos en este tipo de legislación, las personas que salen con desventaja, pues son las que muchas veces son las personas que están hablando verdades, pero esas personas no son las que tienen el poder en una sociedad. Claro, me parece muy importante esto que justo acaban de mencionar, y es que este acoso o este tipo de scratches surge normalmente o tradicionalmente cuando las otras instancias se han agotado, ¿no? O cuando se ve que el denunciado, el agresor, tiene un espacio de poder, ¿no? Porque es difícil acceder a la denuncia o a la vía legal o a la vía pública sin que la víctima sufra consecuencias en su vida, en su trabajo, y esto es algo que me parece muy importante de lo que tú comentabas, Lili, que es este caso de denuncia en espacios culturales, que tienen repercusiones en las vidas de pues quienes sufren este tipo de agresión, que son tipo actrices, que luego pierden oportunidades de trabajo por haber hablado del acoso o de la violencia que han sufrido, ¿no? Entonces, este miedo, esta autocensura de la que hablábamos al principio de la charla, es lo que tratan de buscar las personas que se oponen a esto, ¿no? Y el Scratch es esta herramienta que, a la que accedemos para, en última instancia, ¿no? Y pues esto que decías, Erika, que la legislación es muy importante en cada país, es también algo sumamente wow, porque igual a través de estas legislaciones es que los mismos agresores buscan intimidar a las personas que dan apoyo a víctimas que han sido, que buscan lugares anónimos para la denuncia, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante esto que acaban de decir. Y yo no veo más preguntas en el Facebook Live. Con esto estaríamos cerrando la charla. No sé si tienen unas palabras de despedida, pero yo quiero
resaltar algo muy importante que ha surgido a lo largo de nuestra conversación y que está muy implícito en todo esto que hemos estado tratando, y es el acceso que vamos abriendo a la tecnología también por seguridad o por afición. Bueno, yo quiero resaltar esto porque me parece algo muy importante, que las mujeres tomemos más espacio en el uso de la tecnología, en el conocimiento de las herramientas tecnológicas y pues tomar el espacio como tal. Y pues sin más les doy la palabra para que vayamos cerrando con nuestra conversación. Bueno, antes de responder a esto último, yo quería agregar una cosa también sobre el Scratch, y no solo es que es la última opción que tomamos después de seguir todos los caminos legales, sino que a veces los caminos legales no nos permiten poner la denuncia. Entonces, ¿por qué no se consideran temas como cuánto tiempo tarda una víctima en sobreponerse y tomar el valor para enfrentarse al Poder Judicial y a todo eso? Si tiene dinero para afrontar los costos de la denuncia, cuánto poder o cuántas amenazas hay detrás como para que pueda ser efectiva la denuncia o que le vayan a aceptar la denuncia en estos canales formales. Y yo creo que, claro, muchos van a decir, sí, pero es que así resulta con estas feministas que no sé qué, pero pongamos la situación en otro tema, que es, por ejemplo, en el caso de abuso sexual infantil. Cuando una persona ha sufrido abuso sexual infantil, solo tiene hasta determinada edad para denunciarlo. Y está demostrado científicamente que el tiempo para muchas personas de, primero, asumir que no ha sido su culpa, segundo, que era un delito, tercero, que eso hay que denunciarlo, es mayor generalmente al tiempo que da la legislación para que eso deje de ser tipificado como delito. En Bolivia el tiempo está determinado. En otros países el abuso sexual infantil es un derecho de lesa humanidad y por eso no prescribe, pero en Bolivia sí prescribe. Y muchas víctimas recién se dan cuenta que han sido víctimas después, o el trauma vivido les ha generado una laguna mental sobre ese momento y recién se dan cuenta mucho tiempo después. Entonces, ¿ahí qué queda? Y ahí no estamos hablando de una posición, digamos, de género, estamos hablando de la infancia. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué hacemos? Si ya no se puede denunciar, entonces que la persona que ha cometido ese abuso siga ahí sin que nosotros podamos generar una alerta hacia sus entornos. Entonces, dejo eso como para pensar también desde otros entornos cómo funciona la legislación. Ahora, si la legislación, los canales de denuncia funcionaran en el ideal mayor, nadie necesitaría hacer un Scratch. Todos seguiríamos los conductos regulares porque es más, no existiría violencia de género, ¿no? Eso por un lado. Y sobre lo último, ya como despedidas, y pues animar a todas las ñañas, a todas las compañeras y las compañeras, a que continuemos los debates, a que nos apropiemos de más canales, a que hagamos oír nuestra voz, a que nos acompañemos, nos demos fuerza y no nos sintamos solas en el recorrido digital. No solo que hay muchas organizaciones y colectivas de las que podemos tomar ejemplos o de las que podemos conseguir materiales y aprender más, sino que necesitamos estar presentes en estos espacios, necesitamos apoyarnos y saber que no estamos solas. Eri. Uy, qué hermoso. Me hiciste pensar también varias cosas con esta última pregunta acerca de los espacios que
que las feministas estamos ocupando en la tecnología y las que creamos en línea. Y es chistoso, ¿no? Porque cómo son diferentes los espacios, cómo imaginaríamos una Internet feminista, no solamente cuando ocupamos un espacio, cómo la transformamos, pero si nosotras nos encargamos de crearla, cómo sería desde un inicio un lugar muy distinto, con diferentes valores, con diferente énfasis. Nada más imaginamos si todas estas aplicaciones que según fueron desarrollados para cuidarnos, para ayudarnos, para que no nos sintiéramos asustadas caminando solas en la noche, si eso las desarrollamos nosotras, van a alertar, van a dejarnos activando todo el tiempo nuestra ubicación para que nos monitorean cada movimiento, o nosotras vamos a decidir con quién queremos alertar y confiar nuestra ubicación desde un inicio. ¿Qué tanto control tuviéramos sobre esas apps en vez del app desarrollado por el exnovio o por el novio preocupado? Como él decide qué va a hacer. Recién, con todos esos casos de Zoom bombing, Zoom confesó que pues nunca habían pensado que tenían que tener un botón de informe, de reporte, de acoso. Y a una feminista muy activa en temas de difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, dijo, es que nunca preguntaron a una mujer. Y esto es la realidad. Y yo creo que otros espacios que creamos cuando nosotras empezamos a desarrollar nuestros propios espacios, yo lo vi mejor en un desarrollo de una iniciativa de una técnica maravillosa brasilera que es integrante de Ciberseguras también y que tiene un taller sobre bots feministas o cómo podríamos desarrollar nuestras bots. Y tuvimos el gusto de tenerla como instructora en los círculos de aprendizaje abierto y feminista en Dominemos la Tecnología. Stephanie se llama y se puede buscar todo lo que es el material del curso y su GitHub, etcétera, después. Pero es interesante, en cada taller de creación de bots, decimos, ay, vamos a crear un bot para contestar a estos que siempre nos están acosando y respuestas como de mucho humor, de mucha rabia, de mucho sarcasmo, y luego de repente está como, ¿para qué? No nos interesan y no tenemos tanta energía para ellos. Lo que queremos hacer más bien es otra cosa. Y entonces se empieza a desarrollar unos bots que creen totalmente otra energía, vibra, espacio, visión, que crean ese espacio que permite crecer y transformar y soñar. De eso se trata cuando hablamos de nosotras en la tecnología y nosotros en la tecnología. No es esta actitud de defensa, no es esta actitud de cuidarnos, de protegernos, no, nada de esto. Es realmente una transformación que nosotras ofrecemos al mundo de la tecnología. Nada más, aguántense porque la diversión es grande. Qué bello que salgan estas palabras. Me emociona mucho porque, pues sí, primero retomando lo que tú decías, Lil, claro que los recursos digitales que se construyen no siempre están solamente tomados para una sola perspectiva, ¿no? Incluso esto del Scratch nace en Argentina por la desesperación de madres en torno a la desaparición de sus hijos. Entonces, claro que puede servir y es una herramienta que se utiliza cuando, como tú bien lo has dicho, la justicia no nos falla, como se le pasa. Y me encanta, Erika, que a partir de esta charla tengo la sensación de que hermanamos lazos para abrir estos espacios, abrir esta charla, apropiarnos de herramientas que realmente tienen y pueden transformarse en herramientas para cumplir los objetivos que
se supone que están diseñadas a cumplir con otra mirada, con una mirada inclusiva para todos y en la que nos podamos sentir realmente seguros. Y nada, quiero recalcar otra vez a todes y todas las que nos están mirando, a las ñañas, que vamos a dejar todos los recursos y las herramientas que ustedes nos han proporcionado para tener más información, que obviamente no vamos a acotar hoy, que no se va a acabar hoy, que la discusión sigue, pero que son herramientas que son mucho más útiles al leerlas. Entonces, nosotros como colectivo ñañas vamos a estar compartiendo esta información que ustedes nos han brindado y claro, yo me despido esperando que esto se repita, crezca y se convierta en matrices más amplias en las que mucha más gente pueda beneficiarse. Gracias. Gracias, chicas. ¿Alguna otra palabra que tal vez ustedes quieran dar? Eri, ¿tú? No, nada más profundo agradecimiento con la oportunidad de compartir y poder conectar con compañeros bolivianos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Lau. Igual un gusto y un agradecimiento por haber llevado este espacio, por habernos generado las preguntas y hacer los bellísimos resúmenes. Un abrazo a todas las ñañas y a Eri y a todas las ciberseguras. Bueno, entonces con esto concluimos con nuestra transmisión. Y nada, quiero volver a hacer hincapié en que hoy es el Día del Orgullo y estamos encantadas de tener esta charla, de poder incluir un espacio de debate para todos en todo sentido. Y nada, eso ha sido todo, ñañas. Nos encontramos próximamente y esperemos que les haya gustado esto.